Bendiciones, amadas hermanas y hermanos que nos ven a esta hora del día. Para nosotros es un gusto desde acá del Ministerio de Luz de las Naciones saludarlos del Departamento Hijas del Rey. Pues hoy tengo el privilegio de hablar sobre este tema que se me ha delegado y vamos a pedirle al Señor en oración que sea Él el que nos guíe a través de su Santo Espíritu para que Él coloque las palabras que sean adecuadas y poder trasladarlas para que ustedes y yo pues seamos llenos de la palabra del Señor. Vamos ahora. Amantísimo Padre que estás aquí en todo lugar, vengo suplicándote, Señor, que tu misericordia y tu Santo Espíritu, Señor, acampen alrededor de nosotros, Padre. Que tu palabra sea, como está escrito, Señor, más cortante que una espada de doble filo, Señor, y que atraviese, Padre, y sea para edificación, mi Dios poderoso, del pueblo, Señor, de tu pueblo escogido, de tu pueblo amado, Padre Santo. Hoy, en el nombre de Jesús, Señor, yo vengo, Señor, pidiéndote misericordia y gracias, Padre Santo, para trasladar con de nuevo tu palabra, mi Dios poderoso. Y asimismo, Señor, por aquellas familias, por aquellas mujeres, Señor, que van a estar en sintonía, Padre Santo, de esta palabra. Bendícela, Señor, lleva la provisión, Señor, tanto física como espiritual, Señor, allá a sus hogares, Señor. Derrámate de una manera sobreabundante en sus vidas, Padre poderoso. En nombre de Jesús, Señor, venimos tomando autoridad, Señor, venimos, Señor, suplicándote, Señor, que seas tú el que tome autoridad sobre las atmósferas que están a nuestro alrededor y aún en las que están en las casas de mis hermanos, Señor. Que tus ángeles ministradores, Padre poderoso, puedan bajar, Señor, y ser ellos, Señor, los encargados, Padre Santo, de también de ministrar la palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así pues, hermanas, que hoy tengo el hermoso privilegio de hablarles sobre este tema que habla sobre una mujer prudente. La prudencia es una palabra con la cual todas deberíamos de estar relacionadas, ya que nos deberíamos de familiarizar un poco más con esta palabra, que es una virtud que alcanzamos a través de ejercitar nuestra lectura bíblica. Al ejercitar tú tu lectura bíblica, el Señor empieza a hablarnos y nos empieza a hacer mujeres sensatas, mujeres sabias. Y yo quiero que tú pues me pongas atención en la palabra prudencia. La palabra prudencia en el griego es phronesis, está relacionado con froneo. Y mira lo que habla aquí de lo que significa la palabra prudencia. Dice, denota tener entendimiento, sabiduría, prudencia, conducción de asuntos, cordura, sensatez e inteligencia, dice. La prudencia para nosotros como hijos del Señor es muy necesaria, porque día a día libramos batallas en el ámbito secular. Y muchas veces somos tan rápidos o apresurados para hablar, pero no podemos tardar un poco en analizar lo que se nos está diciendo o se nos está trasladando. Entonces, nosotros como hijos del Señor, ya sea varón, ya sea mujer, debemos de venir y acercarnos a la virtud de la prudencia. Yo quiero que tú me acompañes al libro de Mateo 10:16, donde dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Si nosotros podemos poner atención acá en la palabra donde dice que seamos sed pues prudentes como serpientes. Me llama mucho la atención porque la serpiente, ella pues es muy sigilosa, algo que ella siempre tiene el cuidado de su cabeza, ¿verdad? Porque es donde está su mayor fuerza, ¿verdad? A la hora de que la serpiente va a atacar. Y dice, muestra gran cautela y destreza en evitar
los peligros. Entonces el Señor aquí nos habla, dice, he aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. ¿Por qué nos dice el Señor como ovejas en medio de lobos? Porque nosotros somos ovejas y ciertamente estamos expuestos día a día. Estamos expuestos día a día a muchas eventualidades que pasan alrededor de nosotros. Pero dice, sed pues prudentes como serpientes. O sea, como les decía, la serpiente es cautelosa y dice que su mayor fuerza está en su cabeza. Pero sobre todo, cubre su cabeza, donde reside toda su fuerza vital. Y como ovejas que somos nosotros, tenemos que tener nuestros pensamientos, esos pensamientos que nos abra la palabra del Señor al colocarnos nuestro yelmo de la salvación. El Señor viene y empieza a Él a cuidar de nuestros pensamientos a través de la palabra, cuando tal vez viene a nosotros tal vez cierta situación con un hermano, con un familiar, y nosotros nos sentimos muchas veces frustrados y queremos contestar, mas ahora ya no podemos ser así, porque dice que el yelmo viene a colocar, nos colocamos el yelmo y Él viene a protegernos de todos aquellos pensamientos o dardos que el enemigo nos está enviando, ¿verdad? Entonces, y ser sencillos como palomas, dice. Entonces, hoy el Señor nos dice, pues ser prudentes, porque estamos en medio de todas estas circunstancias que nos rodean día con día. Ninguno de nosotros nos libramos de esas circunstancias. Aún estando en la casa del Señor y ser perseverantes, siempre vamos a tener ciertas dificultades, ciertas batallas con el día a día, pero el Señor en su infinita misericordia, Él nos da esa virtud, nos da esa destreza, nos la regala a través de que nosotros seamos esas personas sencillas como palomas, dice, ser como una serpiente, ¿verdad? Prudentes, como astutos, ¿verdad? Entonces dice en el libro de Primera de Samuel 16:18, dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar y es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Aleluya por esta palabra, hermanos, porque dice que Jehová está con él, dice. Entonces, hoy si nosotros ponemos en práctica la prudencia, dice, el Señor está con nosotros porque es Él el que nos guía. Y entonces dice, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente, vigoroso y hombre de guerra, dice. Entonces aquí el Señor nos está hablando, es muy prudente en su habla. Así nosotros debemos de ser prudentes en todo aquello que vamos a hablar. O sea, la prudencia es una virtud tan linda de que muchas veces tú puedes estar escuchando, tú puedes ver que muchos estén opinando, si tú lo ves así, pero dentro de ti tú estás escuchando y estás atesorando y te estás llenando de todo aquello que sí edifica. Pero muchas veces también tenemos que tener cuidado, amados hermanos, porque muchas veces si no vamos a hablar para decir algo que sea de bendición, hermanos, muchas veces es mejor callar y ser prudentes en nuestros comentarios, porque yo lo veo de esta forma, acá donde dice, aquí he visto un hombre un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra y prudente en sus palabras. Entonces dice, es un hombre de guerra, pero a pesar de que era un hombre de guerra, él era prudente en sus palabras. Nosotros como hijas del Señor tenemos que ser esas mujeres esforzadas, esas mujeres valientes que estamos preparadas para la guerra, no una guerra física, no una guerra de contiendas con mi prójimo, con mis semejantes, sino que una guerra, una batalla espiritual que estamos librando día con día. Por las situaciones que se presenten, ¿verdad? Entonces dice, pero es prudente en sus palabras. Entonces nosotras hoy como mujeres del Señor tenemos que llamar a esa prudencia, ser
virtuosas, de ser llenas de esa sabiduría con la que el Señor nos bendice a través de su palabra, porque en su palabra dice, la mujer sabia edifica, dice, pero no edifica solo su casa, edifica todo aquello donde ella está. Usted edifica en la casa del Señor, usted edifica en su casa, usted puede edificar incluso con una palabra de bendición, con palabras prudentes, puede ir a edificar, ser enviada a usted para ir y así hoy pues el Señor ha tenido en su misericordia que pues esté parada yo acá para venir y trasladar la palabra del Señor. Entonces, cuán importante es en que nuestra boca seamos muy prudentes, pero tengamos esas palabras de bendición, esa palabra que el Señor nos habla de exhortación, pero saber trasladarla con la prudencia. Claramente que vamos a ser guiadas a través del Espíritu Santo. Amén. En Proverbios 8:5 nos dice, entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrar en cordura, dice el Señor. Entonces, acá en este punto podemos ver, debemos de alcanzar prudencia en nosotros, dice. ¿Y cómo vamos a alcanzar la prudencia, amadas hermanas? Nosotros vamos a alcanzar esa prudencia cuando nosotros nos acercamos al Señor y oramos a Él y le podemos decir, Señor, ayúdanos, ayúdanos, porque en tu palabra dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Entonces, hoy por hoy nosotros tenemos que acercarnos y tener fe en esa oración que hagamos, Señor. Todos los días muero a sí misma para que tú vivas, para que tú, Señor, vengas floreciendo, para que yo sea ese fruto el cual tú me has llamado a ser. Entonces, eso es lo primero que nosotros debemos de entender, ¿verdad? La prudencia. Entonces sigue diciendo acá, la prudencia habita con la inteligencia, ambas van de la mano, porque nos dice, entended, oh simple, la discreción, y vosotros necios, entrar en cordura. Entonces la prudencia y la inteligencia, las dos van de la mano, porque dice necios, entrar en cordura. Entonces muchas veces somos insensatos, somos necios y no queremos entrar en esa cordura, no queremos entrar en esa relación entre el Señor, nosotros, y tener por primero también su Sagrada Escritura, en entrar en cordura, porque me gusta una versión donde habla y dice que de día y de noche meditemos en el libro de la instrucción. Entonces, si nosotros meditamos en el libro de la instrucción, vamos a empezar a entrar en esa cordura, tal vez cosas que antes tú no solías pensar o antes no ni te imaginabas hacer o te imaginabas hablar. Hoy el Señor te dice, pues yo te llamo una mujer prudente, yo te llamo a que tú entres en esa cordura y que no seas necio, yo te llamo a que tengas ese entendimiento, a que seas una mujer que sea diligente. Porque me llama la atención todo lo que es la palabra prudencia, ¿verdad? Que nos ayuda, dice, incluso para resolver asuntos, a veces asuntos muy difíciles para nosotros, pero que el Señor en su misericordia, Él nos ha dado la sabiduría para poder salir de dificultades a veces muy duras. En el libro de Proverbios siempre, 8:12 dice, yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos, dice. Entonces, en dice, yo habito, dice, yo la sabiduría habito con la cordura, dice. En el libro de Proverbios siempre, en el capítulo 1, dice que el principio de la sabiduría es el temor a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuán importante es que seamos mujeres diligentes, mujeres temerosas, no por lo que vayan a ver las personas de mí, no por lo que vayan a pensar de mí, sino cuán diligencia tenemos nosotras como hijas del Señor para estar nosotras en la presencia y que el Señor pues dice que viene y a
través de que nosotros entramos en ese temor del Señor, Él viene a regalarnos sabiduría y Él habita con la cordura, nos empieza a hacer personas sabias, personas que vamos a entrar en ese entendimiento, dice, y hallo la ciencia de los consejos, dice. Entonces la palabra del Señor nos da consejos, nos da la guianza en este libro de la instrucción que es la Sagrada Biblia. Pero también nosotros, dice, y hallo la ciencia de los consejos, pero está en nosotros cómo queremos ser tomados. ¿Queremos ser tomados por sabios o queremos ser tomadas por necias? Entonces el Señor va a habitar en nosotros a través de sabiduría, a través de cordura, y nosotros vamos a encontrar en Él, vamos a encontrar el consejo que tal vez estamos necesitando para una salida y no sabemos muchas veces. Tal vez nos preguntamos, Señor, mira, yo ya no sé qué hacer, tengo este problema tal vez con mi esposo, pero yo ya no quiero ya, y tal vez vamos con el vecino o algo así, ¿verdad? Pero el Señor nos dice hoy, en mi palabra están los consejos, en mi palabra está la salida. Entonces, hoy, amadas hermanas, yo les exhorto, les hablo a que juntas, pues, habitemos en esa sabiduría, habitemos en esa cordura que nos da la bendición del Señor de poderla tocar cada día más cerca a través de su palabra. En el libro de Proverbios, capítulo 12, versículo 16, dice, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. El necio, dice, tal vez tú en ciertos momentos de tu vida vienes y del enojo pasas a la ira. Dice, el necio al punto da a conocer su ira. Entonces tú das a conocer tu ira, tu molestia, vas perdiendo por momentos la cordura de la molestia que tal vez se puede desarrollar en ese momento, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice, mas el que no hace caso de la injuria es prudente. Entonces es como yo les venía hablando, hermanas. Hay momentos o circunstancias bien difíciles, incluso tal vez cuando nos enteramos de algo que pues nunca nos esperábamos, ¿verdad? Pero eso llegó y tomó un lugar, tal vez en nuestra casa, tal vez en nuestro trabajo, y nosotros lo queremos resolver a punta de enojo y a punta de ira, ¿verdad? Pero la palabra del Señor nos lleva otra vez y nos dice, más el que no hace caso, o sea, no seamos necios de caer en ese mismo juego que muchas veces el enemigo es el que lo presenta, ¿verdad? El enemigo te va a poner circunstancias a veces muy difíciles, pero en medio de tu debilidad, el Señor está trabajando, el Señor está haciendo algo extraordinario y dice que no hagamos caso de la injuria, dice. Entonces nosotros empezamos a ver ahí cómo el Señor empieza a trabajar en la prudencia. Algo tal vez muy importante y de recalcar acá es cuánta paz tú puedes sentir cuando estás cerca del Señor. Es algo que es muchas veces inexplicable. Cuando tú tienes ese acercamiento con el Señor, muchas veces vas a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y seguimos hablando, ¿verdad? Todo entendimiento, o sea, nuestros pensamientos van siendo sujetos. Y cuando tienes esa paz del Señor, tú te puedes deleitar aún en medio del proceso, aún en medio de la prueba o aún en medio de una tormenta. Tú puedes estar ahí en medio de esos procesos y tener esa prudencia en conducirte, o sea, saber manejar eso. ¿Por qué? Porque tú sabes que hay algo superior a tus emociones, hay algo que te está controlando, que es a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque tú estás buscando llenarte constantemente del Señor, y en medio de todas esas circunstancias, el Señor viene y se manifiesta en paz en tu vida, incluso hasta para poder tener tal vez las palabras ya para contestar, y el Señor te frena y tú dices, sí, la prudencia. Entonces tú empiezas a decir, sí, bueno, no, yo ya cambié, yo soy una mujer prudente, yo tengo el conocimiento de la palabra del Señor, pero ahora yo tengo que ponerla en práctica. Y cuando tú vienes, tú callas, el Señor es el que habla a tu vida para que tú tengas las palabras adecuadas para poder venir y trasladar en forma de respuesta a todo aquello que tal vez tú sientes muchas veces
que te está atacando o está esperando que hablen para dar una opinión, ¿verdad? Entonces, eso es: el necio al punto da a conocer su ira, mas el que hace caso de la injuria es prudente. Sigue diciendo el libro de Proverbios 13:16. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. Entonces, en este punto es: el cauto pesa bien las circunstancias y él sabe cómo responder, actuar en todo, con todo conocimiento, mientras que el necio manifiesta necedad al proceder precipitadamente. Era algo de lo que hablábamos anteriormente en el versículo anterior, ¿verdad? El necio, y seguimos viendo cómo es de que la sabiduría y la inteligencia van de la mano, pero también podemos ver cómo el necio, o sea, cómo es que la necedad también se le quiere pegar a la prudencia y a la inteligencia. Entonces nosotros hoy, en el nombre de Jesús, hoy nosotros desechamos ser necias, ser esas mujeres insensatas. Hoy nosotros llamamos a la sabiduría, hoy nosotros llamamos a la prudencia, para que el Señor sea el que se manifieste en nuestras vidas con estas virtudes que son tan lindas, para poder nosotros venir y ser esa luz en medio de aquellos hogares, en medio de aquellas circunstancias que muchas veces como mujeres, como guerreras del Señor, nos toca atravesar. Pero hoy, en el nombre de Jesús, amada hermana, ten tú la certeza que el Señor viene habilitando la prudencia en ti. Tal vez si tú anteriormente te estabas conduciendo de una forma errónea a través de que conocías la palabra del Señor, pero muchas veces es algo tan difícil, ¿verdad? Porque podemos conocer de la palabra del Señor, podemos saber lo que está en este libro tan maravilloso, pero muchas veces no dejamos de actuar como en la vida vieja que traíamos, ¿verdad? No dejamos de actuar de esa manera que ya no nos trae nada bueno. Ahora el Señor dice, cuando lo recibimos somos llenos de una nueva vida, y es esa vida que el Señor nos promete a través de su palabra, ¿verdad? Entonces dice la palabra del Señor también que Él no da ninguna bendición añadiendo tristeza. Entonces, si Él ya te dio la bendición, amada hermana, de que tú lo hayas conocido a Él, hayas acercado a los caminos del Evangelio, entonces Él hoy te está haciendo una mujer sabia, te está dando esas armas para la mujer que son tan importantes como la sabiduría, para que tú edifiques, para que tú vayas, como dice la palabra, la luz de la aurora va en aumento día con día. Entonces, hoy, en el nombre de Jesús, cree tú que el Señor te va a visitar y te va a regalar como virtud la prudencia, para que no seamos más esas mujeres insensatas, sino que ahora seamos esas mujeres sensatas que habla la palabra del Señor. En Proverbios 14:8 dice: la ciencia del prudente está en el entender su camino, mas la indiscreción en los necios es el engaño. Entonces seguimos viendo, ¿verdad?, cómo es que el libro de Proverbios nos está hablando de una manera tan linda a través de la palabra, donde dice: la ciencia del prudente está en entender su camino. El Señor hoy nos está hablando a nosotros y nos está preguntando, y te lo pregunto yo a ti ahí en tu casita. Tú respóndele esta pregunta a tu Señor, donde dice: la ciencia del prudente está en entender su camino. ¿Hemos nosotros realmente, como mujeres del Señor, entendido cuál es nuestro camino? ¿Por dónde estamos caminando? ¿Estamos caminando por donde nos está hablando el Señor que debemos caminar y conducirnos? ¿O únicamente estamos siendo sensatas en nuestra propia sensatez, que es venir y tomar el camino que nosotros creemos que es el correcto? Entonces, esa pregunta yo te la hago hoy a ti. ¿Por qué te la hago hoy a ti? Porque muchas veces podemos decir: yo voy a la iglesia, yo alabo al Señor, pero nada en mi vida está bien. Tal vez en mi hogar no está bien, muchas circunstancias, ¿verdad? Yo te puedo decir algo.
analicémonos nosotras y veamos realmente por dónde estamos caminando, qué camino estamos tomando antes de decir yo estoy en iglesia. ¿A quién tú le estás sirviendo? Porque el Dios que yo conozco es un Dios lleno de amor, un Dios lleno de misericordia, un Dios que nunca llega ni temprano ni tarde. Él siempre ha llegado justo a tiempo. Y yo hoy te lo puedo decir en el nombre de Jesús. El Señor pone fuertemente en mi corazón. Yo sé que hay mujeres que realmente están atravesando por circunstancias muy difíciles en estos momentos, pero el Señor te va a regalar, no tengas miedo, el Señor te va a regalar ser esa mujer prudente al hablar, como lo leíamos en el libro de Samuel, que era un hombre muy prudente al hablar. Hoy que el Señor en el nombre de Jesús nos haga esas mujeres prudentes al hablar y tengamos esa sensatez para poder seguir adelante y que tomemos el camino que el Señor tiene trazado para nosotros en el nombre de Jesús. Mas la indiscreción de los necios es el engaño. Muchas veces somos mujeres que tenemos la indiscreción por amiga. No debe de ser así. Nosotros debemos de conducirnos de esta manera, que es ser discretas. Es una forma, incluso hasta que nos habla la prudencia, cuando nosotros vamos a hablar, cuando nosotros vamos incluso hasta a reír, saber cómo comportarnos, porque si no nos volvemos mujeres tan indiscretas, y nosotros debemos de ser esas mujeres que con nuestro testimonio, que con nuestra habla, que con nuestro caminar, estemos testificando que el Señor ha venido transformándonos, tal vez no de la noche a la mañana, pero sí que Él ha causado un efecto, algo diferente en nosotros, que tú has ido dejando muchas cosas que tal vez anteriormente practicabas, tal vez si tú eras una de las que era más indiscreta, ahora el Señor te está diciendo, yo te estoy convirtiendo en una mujer discreta, yo te estoy convirtiendo en esa mujer que va a tener prudencia, incluso hasta en su caminar, porque va a tomar el camino que le fue trazado. Amén. Y seguimos viendo acá en el libro de Proverbios 4:26, dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Entonces era algo que les estaba hablando hace un momento, amadas hermanas, donde dice, examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Dice, compórtate con dirección. No nos tenemos que tener, dice, examinemos la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Examinemos nosotros realmente por dónde estamos caminando para que y todos tus caminos sean rectos, que seamos diligentes, examinémonos realmente por dónde nosotros estamos caminando, por dónde nosotros sabemos que el Señor nos está conduciendo, y que no sean nuestros caminos un momento rectos y al ratito ya sean curviados, porque el Señor, Él nos ama tanto y Él nos da un camino y Él nos da sus leyes, sus estatutos, para que nosotros como hijos de Él vengamos a comportarnos con esa rectitud, porque la palabra del Señor también nos habla de ser de justos, pero para llegar a ser justos dentro de los caminos del Señor hay que pagar esa obediencia, hermanos. Hay que tener obediencia en los caminos del Señor para que esa justicia pues sea manifestada a nuestra vida, y que hoy nosotros podamos examinar la senda, porque sabemos que hay dos caminos, ¿verdad? El camino del bien, el camino del mal, y hay una senda que es más ancha y una senda que es más angosta. ¿Cuál se te facilita más a ti, la senda angosta o la senda ancha? Tú examina tu caminar, tú examina tu senda, por donde tus pies están caminando todos estos días. Si tú estás caminando acompañada de la mano de tu Señor, o si tú solamente crees ir acompañada de la mano de tu Señor. Pero yo te digo, en el nombre de Jesús, qué lindo es caminar de la mano de nuestro Señor y sentirnos seguras de que por donde vamos pasando, por lo que vayamos a emprender, si es del Señor, el Señor siempre está con nosotros, pues respaldándonos día con día en todos esos caminos hermosos del Señor.
Podemos ver en el libro de Proverbios 15:5 dice, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Wow, miren, el necio menosprecia el consejo de su padre. Si lo viéramos en el ámbito natural, fuimos necios en algún tiempo, tal vez menospreciamos el consejo de nuestro papá, ¿verdad? Nuestro papá biológico. Tal vez él nos decía, mira, no es bueno que tú estés a ciertas horas de la noche por esa esquina, pueden pensar mal de ti. Y tal vez nosotros no tuvimos la prudencia, ahí sí, la prudencia de tomar en cuenta ese consejo. Y tuvieron consecuencias, pero hoy en el Señor dice, el necio menosprecia el consejo de su Padre. Hoy nosotras sabemos que tenemos un Padre celestial que está pues en los cielos, pero su presencia está acá con nosotros y Él día con día nos recuerda y nos da consejos a través de su palabra. Y nosotros no debemos de menospreciar los consejos que el Señor da a nuestra vida. La palabra que el Señor hoy está trasladando es un consejo que el Señor te lo está dando como un regalo, como algo que toda mujer, y me incluyo yo, necesitamos día con día, ser esas mujeres prudentes. Entonces, hoy no seamos necias y atesoremos el consejo que nuestro buen Padre nos está dando. Mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Hoy, en el nombre de Jesús, tú y yo vamos a guardar la corrección que el Señor viene a trasladarnos o nos exhorta a través de su palabra para nosotras poder ser esas mujeres prudentes en el Señor. Amén. Dice Hebreos capítulo 12, versículo 11, dice, es verdad que ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Es verdad, muchas veces no nos ha gustado cuando tal vez éramos pequeños, cuando nuestros padres tal vez nos daban algún tipo de disciplina, algún castigo, alguna llamada de atención. No representaba eso para nosotros gozo ni alegría, sino que más bien podía ser tristeza. Y si lo llevamos a los ámbitos, hoy en día están muy fuertes las situaciones a nivel familiar. Tal vez voy a tomar, por ejemplo, una familia que esté pasando por circunstancias de querer educar bien a sus hijos, pero el entorno social en que se mueve, las redes sociales, están atacando mucho a los jóvenes, hay mucha distracción. Entonces, ellos no toman a bien la disciplina que tú tal vez como padre puedas manifestarle a la vida de ellos, porque tú sabes que eso los está dañando, tú sabes que eso los puede sacar incluso del camino del Señor, que pueden desviar su mirada. Y no solo su mirada, sino que, como decía el versículo anterior, examinemos la senda donde estamos caminando. Entonces, para ellos no es ningún gozo, ¿verdad?, tener una disciplina o tener esa corrección, pero para nosotras, amadas hermanas, cuando el Señor nos habla y viene a hablarnos de disciplina, primeramente a nosotros, para que nosotros seamos ese testimonio vivo, para poder trasladar ese ejemplo a nuestros hijos, no solo con el predicar la palabra, sino que también con ser nosotros ese testimonio de que estamos ejercitando la palabra, que estamos nosotros pues caminando a través de lo que dice la palabra, pero no solo porque tú lo lees, sino que porque hoy tú lo pones en práctica. Entonces en tu corazón está el gozo del Señor, dice. Parece ser causa de gozo, dice acá, sino de tristeza. Pero yo te digo hoy, amada hermana, que nos estás sintonizando en esta hora, que para nosotros debe ser un gozo cuando el Señor viene y nos habla, y poder nosotros ser esas mujeres que pongamos atención del consejo que el Señor está trasladando a través de la palabra, como lo leíamos anteriormente en el libro de Proverbios, que el Padre daba un consejo. Entonces el Padre nos está dando ese consejo hoy, y dice, parece ser causa de gozo, sino que de tristeza, pero después da un fruto apacible. Entonces el Señor viene
Y nos habla a nosotros como madres, en el ejemplo que habíamos puesto, nos habla a nosotros como madres para que nosotros vengamos y diligentemente podamos tener esa disciplina con nuestros hijos. Pero a su tiempo, dice, pero después da un fruto, dice. O sea, en el tiempo del Señor, aunque tus ojos hoy no lo vean, aunque tú sientas que tal vez tu hijo ya tiene 20 años y tú dices, yo le he hablado de la palabra, yo lo he exhortado, yo lo he animado. Primeramente tenemos que creer en que no somos nosotras los que lo vamos a cambiar, sino que es el Señor el que va a transformar la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos han de conocer aquel Padre el cual los creó a ellos. Ellos van a tener ese momento especial con el Señor, con nuestro Padre, y ellos van a entender de dónde viene la corrección, viene la disciplina. Entonces dice, pero después da ese fruto apacible. Entonces tú y yo no debemos de desmayar. Tú y yo lo que debemos de ser somos esas mujeres guerreras que en oración vamos a ser prudentes, vamos a tener una oración diligente a través del Espíritu Santo para poder ser guerreras y orar como conviene. Y entonces dice, vamos a ver ese fruto apacible de la justicia. Es los que en ella han sido ejercitados. Entonces va a venir esa prudencia, porque dice que es un fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces tú y yo todos los días, amadas hermanas, estamos siendo ejercitadas a través de una situación, de otra situación que se nos presente en nuestra vida. Venimos a ser ejercitadas. Entonces, y vamos a dar ese fruto apacible de justicia, ese fruto de prudencia. Amén. Y dice en el libro de Proverbios 22:3, permítanme, hermanas. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño, dice. El avisado ve el mal y se esconde, dice, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces nosotros podemos ver cómo nosotros no vamos a ser esos simples para pasar y recibir ese daño, sino que el avisado ve el mal y se aparta, se esconde, ¿verdad? Entonces esto nos denota a nosotros que debemos de ser nosotros cada día más, tener esa guianza, la guianza que solo nos la puede dar nuestro Señor Jesucristo, para no venir y recibir esos daños que pues por una u otra razón el enemigo siempre se encarga o se ensaña muchas veces con venir y tratar de que nosotros seamos dañados día con día. Y quiero leer el libro de Mateo, capítulo 7, versículo 24. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Dice, cualquiera que lo escucha, que escucha sus palabras, él nos va a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Entonces podemos ver que este versículo pues nos habla de un hombre que es prudente, el hombre que es sensato, pero también está el hombre o la mujer que es necia, que es insensata. Y muchas veces yo puedo ver que la insensatez o la necedad viene porque muchas veces somos inestables en algo que queremos, ¿verdad? Pero cuando tú sabes qué es lo que deseas, cuando tú sabes a quién tú vas a servirle, cuando tú quieres que se edifique algo donde va a haber un fundamento y donde sabes tú que vas a permanecer y que tú tienes un refugio, donde tú tienes tu torre, entonces tú vas a ser comparado, como dice la palabra, con un hombre o una mujer prudente que edifica su casa sobre la roca. Entonces hoy tú y yo vamos a ser esas mujeres prudentes, esas mujeres que estamos buscando y estamos clamándole al Señor edificar todos los días nuestra casa sobre ese fundamento tan precioso que es la roca, que es Cristo. Entonces el Señor dice, cuando nosotros oímos estas palabras que Él nos habla, nos estamos convirtiendo cada día más en mujeres prudentes. Amén.
en el libro de Mateo 25:1. Debemos prepararnos. Este libro nos está hablando, o esta porción de la palabra nos está hablando a nosotros aún de más prudencia, ¿verdad? Porque nos está hablando de prepararnos, de estar nosotros atentas para cuando venga nuestro Señor. Y dice Mateo 25:1: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Cuán importante es que la palabra nos menciona, dice 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Hoy tú y yo, como cuerpo en Cristo del Señor, no queremos ser ese pueblo dividido. Hoy queremos ser nosotros un pueblo que sea edificado, un pueblo que sea unido, para podernos exhortar unos a otros a través de la palabra, a través del consejo, que en nosotros esté la sabiduría, que esté el conocimiento, que esté el entendimiento, que esté la prudencia para poder venir y exhortar a aquel tal vez que todavía no conoce del Señor, o aquella mujer que aún conociendo del Señor pues no ha cambiado de esa vida, no ha renovado su vida, no ha renovado sus pensamientos. Entonces, para que no seamos divididas, dice las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y el aceite, pues nosotros sabemos que es figura de la unción del Señor, ¿verdad? Entonces dice en el 25:4: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, dice. Y la palabra del Señor dice: lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. Entonces nosotros, como esas mujeres prudentes que está hablando la palabra del Señor, dice, tomaron aceite, tomaron sus vasijas y juntamente con ellas sus lámparas. La lámpara, que es la palabra, que no nos puede faltar para ser esas mujeres prudentes. Y por eso a un principio yo te hablaba, amada hermana, y te decía que la prudencia es una virtud que alcanzamos mediante nosotros vayamos ejercitando la palabra del Señor. Conforme tú vas leyendo la palabra del Señor, tú puedes llegar a entender, o puedes llegar a comprender al entendimiento de todas aquellas cosas maravillosas que el Señor pues nos ha regalado a nosotros, que necesitamos constantemente estar dándole un consejo, tal vez a nuestros hijos, tal vez cuando nuestro esposo pues tiene alguna situación en la cual él nos puede decir: mira, ¿y tú qué crees? ¿Qué puedo hacer aquí? Ser esa mujer sensata, ser esa mujer prudente, que tú vas a sentir tu esposo el apoyo en decir: voy a preguntarle a mi esposa, porque pues ella se conduce, es muy diligente de la palabra, o es temerosa, o es muy prudente. Entonces ellos tienen ese acercamiento. Tú y yo tenemos que ir siendo un testimonio para nuestras familias, para que ellos vean lo que el Señor está haciendo en nosotros y que también va a ser derramado sobre tu casa. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. En el 25:7, entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. En el 25:8 dice: y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Aquí también podemos ver cómo es que la insensatez nos lleva a que nuestros pies pues anden por caminos o sendas que no son las correctas. Podemos ver cómo la insensatez fue manifiesta porque, teniendo el consejo de la palabra como de un padre, y no atesoraron un consejo. Y ahora ellas vienen y le están pidiendo a las mujeres prudentes que les den, danos de vuestro aceite, dice. Entonces es algo que el Señor, como hijas del Señor, pues nos da en su misericordia el Señor, esa unción para tener nosotros atento nuestro espíritu
a las cosas del Señor. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Podemos ver la diligencia con la cual respondieron estas mujeres. Más las prudentes, dice, respondieron diciendo, ellas no entraron en pelea, ellas no entraron en contienda, simplemente contestaron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Podemos ver cómo es que el Señor, pues ellas que tenían el aceite, que es figura de la unción, ellas estaban llenas de esa presencia del Señor y pudieron contestar, porque ellas eran mujeres prudentes, pudieron contestar en pocas palabras, no les damos, pero más bien vayan a comprar ustedes, sin peleas, sin nada. Usaron una forma tal vez muy sutil en contestar, pero al final no iban a compartir su aceite, dice. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces nosotros acá podemos ver la importancia donde dice, pero mientras que tal vez hay personas, hay hermanas que tal vez están recibiendo la palabra del Señor, pero no son prudentes o diligentes en tomar el consejo. Puede hacer muchas veces que nuestra lámpara se apague antes y no podamos recibir al Señor. Y sería una forma tan insensata de no actuar como corresponde. Gracias a Dios, tú y yo pues hemos tenido la misericordia de acercarnos al Señor y que el Señor en su infinita misericordia nos tomó y tuvo a bien escogernos para el día de hoy, pues estar nosotras compartiendo de la palabra del Señor. Y dice en el 25:11, después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió, dijo, de cierto os digo que no os conozco. Entonces, es algo tan importante el reconocer nosotros que tenemos un Padre que está en todo momento con nosotros y que Él nos reconoce a cada instante. Mas cierto es que vienen momentos o viene el tiempo donde ya está muy cerca la venida del Señor y nosotros debemos de atesorar y acercarnos a ser esas mujeres que son prudentes, como lo fueron estas 5 mujeres que son figura del acto más precioso que podemos esperar del Señor, que es la venida del Señor, que nosotras seamos encontradas como esas mujeres que tenían el aceite, que tenían sus vasijas dispuestas todos los días a llenarlas. Así tú y yo debemos de ser vasijas, ser esas vasijas que están dispuestas a llenarse día con día de la palabra, día con día de la unción del Señor para tener y poder dar, no solo recibir, ¿no? Ahora ser prudentes también, guardar y también poder dar a aquellas mujeres que aún tal vez no han conocido de la palabra del Señor, pero el Señor va a poner en tu corazón el anhelo de venir y tal vez hablarle a alguien que no conoce del Señor y que el Señor te haga una mujer prudente para poder trasladar en esos momentos la palabra y que no vean que es la persona que está ahí, sino que es la palabra del Señor la que va a traspasar. Entonces acá podemos ver que el Señor les contestó, mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y en el 25:13 de Mateo dice, velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. La parábola de los talentos. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Entonces, hoy en el nombre de Jesús, amadas hermanas, velemos porque no sabemos el día ni la hora en que nuestro Señor ha de venir. Pero
Yo sé que el Señor, a través de su Espíritu Santo, a los que somos hijos de Él, a los que buscamos estar llenos de la presencia del Señor, Él tendrá a bien también ponernos ese sentir a través del Espíritu Santo para que nosotros estemos velando día con día y esperando ese día glorioso que Él venga. Y pues quiero leerte este versículo que está en Proverbios 19:14, que dice: la casa y las riquezas son herencia de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. Gracias a Dios por esta palabra que el Señor nos regala, y dice: mas de Jehová la mujer prudente. Tú y yo somos esas mujeres que el Señor está denotando aquí en su palabra. Somos unas mujeres prudentes, somos esas mujeres que está escrito en su palabra, donde dice: esa mujer prudente proviene de Dios, porque solo Él nos da la sabiduría, solo Él nos da la guianza para poder venir y poder hablar, y solo Él también nos da ese amor por la palabra, solo Él nos da también la diligencia de cómo conducirnos. Él está en todo, en cada día, en el día a día con nosotros. Él va juntamente con nosotros, ejercitándonos a esa prudencia. Dice: la casa y la riqueza son herencia de los padres. Ciertamente tú y yo pues tenemos nuestros padres, tenemos una herencia que hemos recibido de parte de nuestro buen Señor. Y hoy yo te digo, seamos esas mujeres, porque la mujer prudente proviene del Señor. La mujer que edifica, la mujer que es sabia, eso únicamente proviene del Señor. Y yo te puedo decir: sé tú hoy, como leíamos en las denotaciones que hacía la palabra prudencia, esa mujer que tiene la palabra para resolver asuntos, esa mujer que tiene la sabiduría, esa mujer que tiene la inteligencia. Porque eso es la palabra prudente, pero eso únicamente lo vamos a alcanzar al nivel que nosotras nos ejercitemos a través de las palabras. Entonces hoy, en el nombre de Jesús, yo te quiero dejar esto en tu corazón. Pon tú y presta tu oído a la palabra del Señor, y que tu espíritu esté atento a recibirlo, para que cuando tú oigas la voz del Señor, o cuando tú oigas aquella palabra de consejo que te estén dando, tus oídos sean circuncidados y tu espíritu sea atento a recibirlo, para que hoy, en el nombre de Jesús, podamos entrar nosotros a tener esa virtud que nos habla de la prudencia. Entonces vamos a orar en esta hermosa hora. Gracias, amado Padre, porque tú has tenido a bien, Señor, en esta hora, Señor, hablarnos, Señor, de esa mujer que debemos de ser, esa mujer prudente, Señor, la mujer, Señor, que se deleita día con día, Señor, en tu palabra, en tu casa, en la intimidad, Señor, que pueda estarse regocijando, que el gozo del Señor, Padre, permanezca en nuestros corazones, Señor, que hoy tú, Padre poderoso, puedas habitar en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y en nuestro entendimiento, Señor, para que cuando nosotros tengamos que responder, para que cuando nosotras tengamos que conducirnos por algún camino, Señor, que no es el tuyo, Padre Santo, tú, Padre poderoso, nos hables a través de tu palabra, Señor, que debemos conducirnos con prudencia, mi Dios bueno. Hoy, Padre Santo, yo bendigo a cada una de aquellas hermanas, mujeres que nos están escuchando a través de los medios, Señor. Que seas tú, Padre poderoso, llevando la palabra a sus vidas, Señor. Que seas tú, Señor, el que traiga este alimento fresco para la vida de cada una de mis hermanas, Señor. Cual fuera la situación en la cual ellas están atravesando, Señor, dales la seguridad, dales la certeza, Padre poderoso, que tú estás con ellas y que tú las harás, esas mujeres diligentes, esas mujeres sabias que van a edificar sobre la roca que eres tú, Cristo Jesús. Esas mujeres que tendrán aceite, que tendrán tu presencia, Padre, para que tú seas manifiesto en sus hogares,
eres mi Dios poderoso. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, llena nuestra vida y nos alimenta día con día, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra dice, mas de Jehová la mujer prudente, Señor. Y hoy nosotros clamamos por esa palabra, para que seas tú, Señor, el que nos haga esa mujer, Señor, esa mujer prudente, Padre Santo. Hoy, Padre Santo, danos la certeza, Señor, en nuestros corazones, que eres tú, Padre, el que nos guía. Así también, Padre Santo, gracias, Señor, por la oportunidad que tú le das, Señor, al ministerio Luz de las Naciones, Señor, de trasladar la palabra, Señor, a aquel pueblo, Señor, que está esperando la edificación, Señor. Gracias, amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.